Amados hermanos, paz a vosotros, que el Señor los bendiga. Agradezco a nuestros hermanos por darme esta oportunidad, su hermano Daniel Márquez y su padre, pues, Semar Palma, ministro de la Iglesia. Y en este tema, mis hermanos, que titulé Un soldado fiel, vamos a ver el ejemplo de un soldado y su disciplina, las reglas que debe de, pues ahora sí que llevar en su vida para ser un excelente soldado y pues para que su comportamiento vaya de acuerdo a las normas que el gobierno, por ejemplo, da para que cuiden a la sociedad sobre todo. Y pues sabemos que cuando rompen una regla, pues el mismo ejército, los mismos comandantes, pues también dan la orden de arresto para dichos soldados. Y pues tiene una disciplina muy estricta, mis hermanos. Yo aquí busqué el significado de disciplina, que es este conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y subordinación entre los miembros de un cuerpo. Entonces, pues sí, tienen bastantes reglas, muchas, y algunas son muy difíciles, pero se tienen que sujetar a ellas. Incluso hay reglas en las que tienen que sujetarse a maltrato físico. Yo recuerdo unos soldados de aquí murieron por falta de agua, se perdieron en la salada, por ahí en la sierra, pero los envían, los mismos comandantes, el mismo ejército los envían como preparación para que ellos sepan cómo reaccionar ante estas adversidades. Pero pues, desgraciadamente el que sabía manejar la brújula y todo murió, así que los demás pues, no supieron qué hacer y desgraciadamente murieron aquí en la salada. Entonces vemos que muchas veces las reglas para un soldado son muy estrictas y algunos hasta mueren. Pero vamos a ver hoy en el aspecto espiritual, mis hermanos, las reglas para nosotros también como soldados que somos ya de la Iglesia de Dios, las normas, las leyes, todo lo que nuestro Dios ha puesto para nosotros. En esta disciplina dice para el reglamento para los militares, dice la disciplina es la norma a que los militares deben sujetar su conducta. Tiene como bases la obediencia y un alto concepto de honor, de la justicia y de la moral, y por el objeto el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares. Entonces, pues tienen que sujetarse a todos, mis hermanos, a los horarios, se levantan muy temprano, al ejercicio, al entrenamiento en armas y todo lo que necesite para ser un buen elemento. Entonces, pues vemos, ¿cierto? Viajan en sus automóviles preparados, hacen revisiones de autobuses, de trailers, de carros, mis hermanos, y pues están para servir a la nación, pero bajo todas estas leyes y reglamentos militares. Pero como dice aquí, y es un alto concepto de honor, de la justicia y de la moral. Entonces, deben de ser personas ejemplares para una sociedad, por ejemplo, para este país como México. Un soldado realmente debe de poner un ejemplo del tipo de personas que han preparado. Entonces, es lo mismo en el sentido espiritual nosotros. Vemos que nuestro Dios, mis hermanos, a nosotros también
nos va preparando como soldados y tenemos que ser fiel también a todas las reglas que él ha puesto, a todos sus mandamientos, sus leyes, estatutos. En lo fiel, mis hermanos, se va a ver realmente el gran soldado que somos ante los hombres y también ante los ojos de nuestro Dios. Vamos a ver un ejemplo en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, mis hermanos, para que veamos un ejemplo de un soldado sujetándose a un mayor. Dice Mateo 8, es el versículo número 9. Porque también yo soy hombre bajo de potestad, y tengo bajo de mí soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Como vemos en este claro ejemplo, un soldado, mis hermanos, al que se le da una orden, y mis hermanos, el mayor le dice, ve, y obedece, ¿verdad? Y al otro, ven, y también obedece a lo que se le está ordenando. Entonces, mis hermanos, vemos pues que esa disciplina de querer formar parte en las filas en este caso, de ser un militar, mis hermanos, hay que sujetarse, ¿sí? Y aquí está el claro ejemplo. Lógicamente son romanos, pero mis hermanos tenían a un líder, alguien que los gobernara, que los dirigiera, los preparara y tenían que obedecer a esta persona. Así que lo vemos en este claro ejemplo donde Jesús pues se maravilla de este personaje, porque mis hermanos pues le había demostrado una fe enorme que tenía. Entonces vemos pues la fidelidad, mis hermanos, y la disciplina de un soldado. Así que ¿desde cuándo nosotros fuimos llamados, mis hermanos, para formar parte de estas filas? Para ser parte de un ejército enorme, así como el que Dios pues también tiene allá arriba, ¿verdad? Los ejércitos, millones y millones de ángeles y de todos los que le sirven, que se sujetan precisamente a nuestro Dios. Pues también nosotros, mis hermanos, desde hace ya muchísimos años, ha habido muchos hermanos que se han enlistado en la fila de este ejército para que Dios los prepare, para que el Hijo de Dios también les ayude a ser grandes elementos, pero sobre todo, mis hermanos, a ser fieles a su palabra. Sabemos pues que es un premio muy grande, pero la fidelidad, mis hermanos, es la que va a ayudar mucho en esta parte para que nosotros obtengamos ahora sí que ese premio tan grande. Dice Hechos de los Apóstoles, vamos a ver, mis hermanos, desde el tiempo en que nosotros pues que prácticamente no teníamos a Dios, estábamos, como lo dice Efesios 2, sin Dios, sin nada, ¿verdad? No había para nosotros una esperanza hasta que vino el Hijo de Dios, mis hermanos, y en el año 41 se da la orden para que haya ya libertad para todos los gentiles, una libertad que no se tuvo desde antes. Sabemos que desde la antigüedad sí había gentiles entre los israelitas, que Caín y querían servir a Dios, pero no había esa total libertad para que ya se añadiera cualquier pueblo, la persona que quiera servir a Dios. No había esa libertad hasta que llega este momento. Vemos en Hechos 10, versículos 32 y 33, mis hermanos, donde se envía a Simón Pedro hacia esta familia. Dice así: envía pues a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón curtidor, junto a la mar, el cual venido te hablará. Así que luego envía a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo
lo que Dios te ha mandado. Entonces, se empieza con esta familia, mis hermanos. Pero ellos esperaron, como dice la última parte, a oír lo que Dios les había mandado. Y empezaron a conocer las reglas, los mandamientos, todo, mis hermanos, para ser un buen hijo de Dios. Pedro empezó con esta familia, mis hermanos, y de aquí en adelante vinieron los apóstoles a predicar a los gentiles. El apóstol Pablo fue un grandísimo predicador, y mis hermanos, pues que gracias a lo que él hizo y a las cartas que leemos, mis hermanos, y todos sus ejemplos, pues que ha llegado a nosotros la palabra de Dios. Así que desde el año 41, mis hermanos, Dios abrió la puerta para que fueran enlistados todos los que quisieran a formar parte de este gran ejército. Todos, sin excepción. No hay aquí acepción de raza, de piel, de color. No, mis hermanos. Hombres, mujeres, todos pueden enlistarse para formar, para estar en las filas de Israel. Y así pues también luchar, lógicamente, porque no se prepara a un soldado nada más para que esté de lujo. No debe estar preparado para una lucha, ya sea una guerra, una lucha contra el narcotráfico, contra cosas que un gobierno no aprueba. Pero nosotros, mis hermanos, nuestra lucha es para obtener un premio, lógicamente. Y pues también tenemos adversario, ¿verdad? El cual siempre estará, mis hermanos, pues molestándonos, ¿verdad? Molestándonos para que no hagamos bien. Pero con la preparación que Dios nos da, mis hermanos, así como a esta familia, que esperaron oír todo lo que Jehová les había mandado, bueno, pues entonces, mis hermanos, estuvieron listos para hacerle frente. Así también nosotros, mis hermanos, pues tenemos ya muchísimo tiempo, mis hermanos, han muerto muchos hermanos con esa esperanza de la vida eterna, y nosotros también, mis hermanos, mayormente hoy, en estos tiempos, es cuando más fieles a Dios debemos de ser, en este tiempo. Se ha escuchado de hermanos que han ido a otras congregaciones que no pertenecen a la iglesia de Dios israelita, porque ya abrieron, y en su necesidad, mis hermanos, de querer servir a Dios, adorarle, van y se meten a otras congregaciones, lo cual para nosotros no es bueno, mis hermanos, porque se pierde esa fidelidad hacia Dios. Sabemos que no es una iglesia formada por Cristo, el verdadero. Y, mis hermanos, acuérdense que en el principio, ¿cuánto tiempo adoraron los apóstoles en casas? Aquí empezaron en la casa de Cornelio, era una casa, y ahí se les dio la doctrina, y no había necesidad de levantar rápido un templo, una casa de oración. Mis hermanos, entonces, ¿cómo se cumpliría lo que Jesús nos dijo, verdad? Donde estuvieran 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy en medio de ellos. No, mis hermanos, no hay necesidad de ir a buscar donde ya esté abierto para decir, allá verdaderamente voy a adorar a nuestro Dios, sabiendo que no lo vamos a encontrar allí, ¿verdad? Él está en nuestro corazón, y mientras estemos en nuestra casa reposando, guardando los mandamientos, Él está allí con nosotros. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, que cuando Salomón fue y sacrificó a aquellos dioses ajenos por causa de sus mujeres? ¿Qué podríamos decir? ¿Que allí estaba Dios? Pues no, ¿verdad? Porque era un Dios falso, era una adoración falsa. Así que no porque era Salomón, el Dios iba con él y ahí estuvo cuando ofreció perfumes. No, mis hermanos, no estuvo nuestro Dios ahí en ese momento. Así que no creamos que yendo a otros templos donde ya abrieron, ahí vamos a encontrar al Dios que nosotros hemos creído. No, mis hermanos, porque Él está
donde estemos nosotros siendo fieles a sus mandamientos. Las reglas, las leyes, ¿de qué tipo son? Bueno, vamos a leerlo en Nehemías capítulo 9. Vamos a ver este ejemplo, estas reglas que para nosotros como soldados nos conviene guardarlas, porque, mis hermanos, pues vamos a leer el tipo de leyes que Dios nos ha dado. Nehemías capítulo 9, versículo 13 y 14. Dice así en este libro: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Y notificásteles el sábado tuyo, santo, y les prescribiste por mano de Moisés tu siervo, mandamientos, estatutos y ley. La característica, mis hermanos, de todo lo que Dios nos ha dado es que son mandamientos buenos. Nos ayudan en nuestra vida, nos ayudan a ser mejores. Pero sobre todo, mis hermanos, qué bonito se siente, ¿verdad?, cuando una persona te dice que se habla con sabiduría, que das un consejo excelente, que esto no lo había escuchado, me gusta cómo lo dices. Bueno, todo eso, mis hermanos, porque Dios nos ha preparado a nosotros, pero lo ha hecho para que demostremos fidelidad a Él. Nos ha preparado con mandamientos buenos, con estatutos, con leyes, que, mis hermanos, lógicamente no como a ese soldado, ¿verdad?, que pertenece al ejército, donde tiene que maltratar, hasta tiene que sufrir, así, en ese sentido, en su cuerpo no, mis hermanos. Pero, bueno, sabemos pues que las profecías algunas sí son para maltrato de nosotros como hijos de Dios. Pero hasta ahorita todavía tenemos esa libertad, mis hermanos, de poder hablar libremente la palabra de Dios. Y nadie nos ha maltratado, ni tampoco Dios lo busca, que maltratemos nuestro cuerpo. Pero sí, mis hermanos, en su excelencia, sus mandamientos para nosotros son buenos. Nos ayudan hasta para estar sanos, ¿sí? Dios así de esta forma también nos protege. Y estas mismas palabras, mis hermanos, dicen Romanos, el apóstol Pablo al escribir también en esta carta, dice Romanos en su capítulo número 7, que también, mis hermanos, va de acuerdo a lo que Nehemías también enseñó. 7, y el versículo es el 12. De manera que la ley y la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno. Así que aquí encontramos, mis hermanos, que son, pues va de la mano, ¿verdad?, Nehemías con el apóstol Pablo, que dice que el mandamiento santo, justo y bueno. Así que desecharlo, mis hermanos, pues no nos conviene, lógicamente. Cuando un soldado comete una falta, como ya decía, mis hermanos, es arrestado y es puesto en prisión 2, 3 días, conforme lo que merezca, mis hermanos, es arrestado y no sale. Así que, pues también en esta parte, mis hermanos, cuando nosotros fallamos a uno de ellos, pues tiene que venir algo, mis hermanos, que Dios también no se olvida de las cosas malas que podamos hacer. Pero, mis hermanos, mientras seamos fieles, mientras seamos buenos soldados, mis hermanos, nuestro Dios también será bueno con cada uno de nosotros. Así que, bueno, vamos a ver otro ejemplo de cómo es que la palabra de Dios, mis hermanos, transforma a una persona. Y bueno, vamos a verlo. Hechos de los Apóstoles. Y esto es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, que seamos así. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Que nos conviertamos en algo así. Eso es lo que espera Dios de nosotros, mis hermanos. No que nos quedemos en un escalón, en un solo nivel. No, mis hermanos.
que estemos preparados y que vayamos escalando y adquiriendo, sobre todo, pues como nos dice un proverbio, adquiriendo sabiduría e inteligencia. Vamos a ver este ejemplo. Hechos de los Apóstoles 18, versículo 24, y dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Fuerte, poderoso, con sabiduría. Eso es lo que Dios espera de nosotros, mis hermanos, que nos convertamos, ¿sí? Que nos preparemos. ¿Qué lograríamos con esto? Si vemos aquí este ejemplo de Apolo, mis hermanos, pues se maravillaban al escucharlo. Y decir, wow, pues cómo sabe este hombre, ¿verdad? De las Escrituras. Es muy poderoso. Pues realmente ante las personas, mis hermanos, que contradicen las cosas de Dios, bueno, hay que demostrar ese poderío para que también nosotros digamos, no es correcto como estás creyendo. No es la fe que nos enseña el Hijo de Dios. Porque mis hermanos ya ven cómo está, ¿no? La moda de contradecir todo lo que el Maestro dijo, ¿verdad? Guarde mandamientos, te vas a salvar por mandamientos, y ellos dicen, no, sin mandamientos, sin nada de eso, lograremos la vida eterna. Entonces, esto, mis hermanos, es lo que espera nuestro Dios de nosotros, que nos convirtamos en un soldado poderoso, en un guerrero fuerte, mis hermanos, para luchar contra todo lo que venga. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lógicamente, si queremos un físico excelente, ¿qué tenemos que hacer? Ejercicio, levantarnos temprano, salir a correr, bajarle las grasas, bajarle a la Coca-Cola. Y mis hermanos, el estómago se va a ir para abajo, nuestros brazos se van a poner fuertes. Es dependiendo como queramos estar nosotros. Así también en lo espiritual. ¿Cuál va a ser nuestro ejercicio para ser poderosos? Bueno, la lectura todos los días, si se puede, ¿verdad? Escuchar a los demás para aprender de los grandes ministros, su gran conocimiento, para poder adquirir, pues, por ejemplo, profecía, que es muy, muy excelente, y sobre todo, pues, que nos guste, ¿no? Porque hay muchos que empiezan una semana con el ejercicio y dicen, ya no, ya me cansé, ya me aburrí, no me gusta. Sobre todo eso, mis hermanos, que nos guste la palabra de Dios, y es como vamos a estar bien ejercitados. Seremos poderosos en las Sagradas Escrituras para adquirir mucho conocimiento. Así que, mis hermanos, pues vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. Dice Mateo capítulo 20, Mateo 20, versículo 28, dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira, aquí vemos un excelente soldado, mis hermanos. Realmente Jesús fue un buen soldado para nosotros. Vino así como el que se enlista es para servir, para ayudar. Los hemos visto en inundaciones, cuando hay incendios, mis hermanos, ellos inmediatamente actúan, ¿verdad? Para poder apagar esos fuegos, o también en las inundaciones a sacar a las personas. Van en canoas, van en helicópteros, con anterioridad van y pasan con los camiones y dicen, pues
va a haber evacuación, nos vamos a llevar a un lugar seguro. Mis hermanos, están para servir. Y aquí el maestro nos enseña diciendo que él, como fiel soldado, vino a servir, mis hermanos, para dar su vida en rescate por muchos. Así que es un excelente soldado el Hijo de Dios que vino para servir. Así también nosotros, mis hermanos, estemos listos para servir, listos para también el trabajo de nuestro Dios, prepararnos para lograr y hacer un excelente trabajo, ¿sí? No dejarlo a medias, terminarlo como debe de ser. Así que, mis hermanos, vamos a seguir con los ejemplos. Ahora vamos a ver lo que Pablo dice a Timoteo, lo que le encarga precisamente para ser un excelente soldado. Segunda carta a Timoteo, en su capítulo número 2, segunda carta a Timoteo 2, del versículo, desde el 1 voy a leer hasta el versículo 5. Esto es, mis hermanos, lo que le encargó Pablo a Timoteo, y dice así: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. Entonces, mis hermanos, aquí Pablo le habla de fidelidad, que sea fiel, dice también que sean idóneos para enseñar, que sufran los trabajos como fiel soldado, y luego también dice: ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida. Muy importante para nosotros, mis hermanos. ¿Queremos ser un buen soldado? Bueno, ya sabemos que el mundo nos puede consumir. El mundo nos puede transformar en otra persona. El mundo va a formar otro tipo de soldado, muy diferente al que Dios quiere formar. Y si el mundo, mis hermanos, nos embaraza con todos esos negocios de la vida, entonces, mis hermanos, nos va a enredar y nos va a sacar de este gran ejército. Por eso Pablo, cuando le hablaba a este su hijo, lo aconsejaba tan bien, mis hermanos, que yo me imagino que Timoteo debe haber quedado agradecido por medio de estas cartas de escuchar estos grandes consejos, y que seguramente llevó por obra. Así que podemos nosotros también, mis hermanos, confiar en esta parte y tomar para nosotros lo que se le dice a Timoteo. Mayormente hoy, en este tiempo, donde tal vez podamos decir, está la casa cerrada, la casa de oración, me voy a ir a trabajar, me voy a apartar hasta que una vez más abran las casas de oraciones. Voy a tratar de hacer negocio por medio de esta pandemia, hacer dinero, y mis hermanos, embarazarnos en los negocios de la vida. Pero no es lo que quiere nuestro Dios. Lo que Él quiere, que aún así como estamos, sigamos siendo fieles. Mis hermanos, no debe de existir en nuestra vida, ni siquiera pensando, ¿verdad?, de decir, pues vamos a alejarnos porque hay peligro, vamos a dejar a Dios porque ahorita hay mucho peligro y
Mejor volvemos ya cuando todo esté tranquilo. Si vemos a los ejemplos de Israel, mis hermanos, Israel cierra sus negocios a mediodía, no los abre hasta que ya pasó el día del sábado. Y mis hermanos siempre están siendo fieles en el día del sábado. Y nosotros decimos que ya formamos parte de esas filas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no seguir como soldados fieles? Aunque estuviéramos solos, aunque no estuviera nadie a nuestro lado, mis hermanos, la fidelidad no es con los hombres, es con Dios, que es el que nos está mirando, y es Él el que ha puesto las normas, las reglas. Tenemos que seguir adelante, pero con fidelidad. Así que Pablo le dice a Timoteo, y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. Queremos una corona, queremos ser librados de un lago de fuego. Bueno, pues hay que luchar legítimamente, hay que pelear legítimamente, como Dios nos ha enseñado. Así que no busquemos otra forma de, pues voy a pelear de esta forma, voy a modificar. No, mis hermanos, acuérdense cuando llegaron al monte Sinaí, se les puso un término. Dijeron, hasta aquí pueden llegar nada más. No pueden pasar de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a decir, bueno, yo sé que Dios ha puesto las reglas, ha puesto leyes, pero me las voy a brincar un ratito, voy a pasar ese término, porque pues me conviene, o porque lo quiero hacer? Ya sabemos que la orden fue dada y se dijo, y aunque sea animal, si pasare ese término, va a ser muerto. Así que, mis hermanos, no procuremos querer hacer la raya más para el frente, ¿no? Para tener más espacio. No, mis hermanos, ahí donde Dios nos puso un término, hasta ahí es donde debemos de llegar, nada más. ¿Por qué? Mis hermanos, si no lo hacemos legítimamente, perderemos nuestra corona, como dice aquí este gran ejemplo. Así que Timoteo fue un buen soldado de nuestro Dios, un buen soldado de Jesús. Mis hermanos, pues también nosotros hay que procurar serlo. Ahora dice en la segunda carta a Tesalonicenses, vamos a ver un ejemplo también del apóstol Pablo, segunda carta a Tesalonicenses, en su capítulo 2, capítulo 1, perdón, no es el 2, capítulo 1 de segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos de 3 al 5, dice así: debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Fíjense qué gran ejemplo de Tesalónica. Dice que iban para arriba. Vuestra fe va creciendo y el amor de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Mis hermanos, se estaban haciendo poderosos. En cuanto supieron todo lo que mandaba Dios, ellos lo aceptaron. Y Pablo dice, mira cómo va su fe, va en aumento, y el amor entre todos también. Eso es haber aprendido de Dios, mis hermanos, y ser un excelente soldado. Saber en dónde te has enlistado y cómo es que Dios quiere que tú seas. Dice el versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Mis hermanos, Tesalónica es un gran ejemplo de todos los hermanos fieles, mis hermanos, de todo lo que ellos hicieron para hacer de la iglesia de Dios y demostrar una grandísima fe.
soportar las persecuciones, tribulaciones y todo lo que se sufría. Realmente, mis hermanos, Tesalónica, así como Jesús y el apóstol Pablo, son grandes ejemplos que debemos de seguir para que también nosotros, mis hermanos, digamos, ¿y por qué mi fe tiene que decaer? ¿Por qué mejor, aunque estemos así, por qué mejor no hacer que suba mi fe? En vez de preocuparme, pues mejor me voy a prepararme para estar mejor ante los ojos de nuestro Dios. Entonces, ¿qué viene? Viene cabañas. Ya sé lo que tengo que hacer. Bueno, como dijo la administración, ¿tienes un espacio para hacer una cabaña? Hazla. ¿No tienes un espacio? Bueno, busca a uno de tus hermanos, porque se pueden reunir hasta 10 nada más, para ver si lo puedes hacer con ellos. Si no, pues de esta forma, por internet, de forma virtual, pero celebra la fiesta de cabañas. Hermanos, son reglamentos que tenemos, y Dios no especifica, ¿verdad? Nada, nos da el mandamiento, el estatuto, y nos dice, tienes que guardarlo. Hermanos, ¿bajo qué condición? Como esté el mundo, tú tienes que celebrar cabañas. En donde sea que estés, tienes que acordarte de esa fiesta de cabañas. Así que, mis hermanos, ya es la última fiesta de este año y tenemos que hacerlo excelente. Así como los de Tesalónica, con mucha fe, con mucho amor entre todos vosotros. Y mis hermanos, que nunca falte Dios en nuestro corazón. Así que es un grandísimo ejemplo. Vamos a ver otro, dice Mateo capítulo 12. Mis hermanos, estos textos nos hablan de aquellos, mis hermanos, esforzados y que quedaron como un ejemplo para nosotros de qué es lo que se tiene que hacer cuando, mis hermanos, Dios ha enseñado. Cuando realmente se desea hacer las cosas, esto que vamos a leer ahorita es un claro ejemplo de que, mis hermanos, si existe un deseo en el corazón de querer servir a Dios como Él lo desea, se logra, mis hermanos. Pero tiene que ser un deseo grandísimo en nuestro corazón. Así que ahorita en este tiempo lo único que tenemos que estar pensando, mis hermanos, es cómo agradar a Dios. Mayormente en tiempo de peligro es cuando más debemos de afirmar nuestra fe. No tiene que ser, ya abrieron la casa de oración, ahora sí voy a demostrar mi fe. No, mis hermanos. En el tiempo de peligro es cuando más confirmamos nuestra fe. Es cuando es mayor el deseo todavía. Aun cuando vamos a la casa de oración que vamos con ganas, en tiempo de peligro todavía es mucho mayor. ¿Por qué? Así lo hicieron estos que vamos a leer aquí, Mateo 12, y vean lo que ganaron, mis hermanos. Quedaron como ejemplo para nosotros. Mateo 12, capítulo y el versículo 41 y 42. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Vemos pues, mis hermanos, que cuando Jonás llega a Nínive, les dice, Dios los va a destruir si no se arrepienten, mis hermanos,
inmediatamente actuaron. El rey dijo, no nos tiene que pasar lo mismo que Sodoma y Gomorra, ser destruidos como ellos. Nosotros nos vamos a arrepentir. Pónganse en ayuno todos vamos a ayuno. Y mis hermanos lograron salvarse. Hubo un deseo grandísimo de querer servir a Dios, de querer escuchar sus mandamientos, decir, lo vamos a guardar. Lo hicieron y mis hermanos quedaron aquí en las palabras, mis hermanos, de Jesús, para hablar de ellos bien. Imagínense, mis hermanos, lo que puede decir Dios de nosotros, lo que puede decir Jesús de nosotros, estando al lado de su Padre, como fieles soldados. ¿Qué corona nos espera, mis hermanos? Así también, esta reina que vino desde Etiopía, desde un país africano, y caminó, pasó por la tierra de Egipto y llegó hasta la tierra de Israel. Mis hermanos, quién sabe cuánto duraría, pero mis hermanos quería escuchar a ese gran sabio. Lo escuchó y se enamoró de la doctrina del Dios de Israel. Y mis hermanos, quedó que dice que se va a levantar y va a llevar a juicio, dice, con esta generación, y la va a condenar. Entonces imagínense, mis hermanos, nuestro deseo de querer ser fieles en este momento, que ya hay peligro, que nada nos dice, nada, mis hermanos, nos puede afirmar que vamos a regresar a la casa de oración. Nadie lo puede afirmar. Ahorita estamos esperanzados para ver si regresamos. Y ya vamos perdiendo un año. No sabemos si lo vamos a lograr, si vamos a regresar, si las cosas van a empeorar. No lo sabemos. Pero sí lo que sabemos es que si somos fieles, nuestra corona está garantizada. Si somos fieles, si nos comportamos como un soldado firme, poderoso, ahí está la corona. Dice segunda carta a Timoteo, ya vamos a ir terminando, mis hermanos, capítulo 2, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo es el 19. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo reconocemos a un soldado? Por su traje, ese traje bonito, ¿verdad? Entre verde y negro, con manchas, sus gorras, sus camionetas. Inmediatamente decimos, soldado del ejército, preparado. No vemos un soldado gordito así como yo, ¿verdad? Así chonchito. No, vemos pura gente preparada para lo que quiere el gobierno, ¿sí? Así también, este texto nos dice que el Señor nos conoce, sabe la vestimenta que llevamos, sabe lo poderoso que somos, si realmente lo somos o no. Él nos conoce. Y su fundamento está firme. Sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos siguen firmes. Todas las promesas siguen firmes. Mis hermanos, ¿y nosotros cómo estamos?
como dicen, firme soldado, y luego se cuadra, ¿verdad? Saca el pecho y se muestra, se pone bien erguido. ¿Cómo estamos nosotros para las cosas de nuestro Dios? ¿Cómo llega el sábado semanal a nosotros? ¿Desganados o bien firmes, queriendo servir al Señor? Todo depende de nosotros, mis hermanos. Los de Nínive, mis hermanos, se arrepintieron, sirvieron con ganas. La reina del austro, también, mis hermanos, que es la reina de Saba, lo hicieron. Nosotros, hermanos, estamos enlistados. Ya estamos en una lista que está en el libro de la vida también. Que nadie nos borre de ahí. Ni nuestra flojera, ni los problemas, ni una pandemia, ni nada nos borre de ahí, mis hermanos. Al contrario, que el nombre de nosotros, mis hermanos, cada vez sea más imborrable. Para que nos conozca muy bien nuestro Dios, dice aquí, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que cumplamos a nuestro Dios con mucho amor, con muchas fuerzas, como unos fieles soldados. Mis hermanos, este es el consejo de nuestro Dios. Cuídense mucho, amemos a nuestro Dios cada día, pues de la mejor manera que podamos. Cantémosle con todo nuestro corazón, oremos a Dios con toda sinceridad, mis hermanos, y pues también pedirle que nunca aparte de nosotros sus leyes, que las deje siempre en nuestro corazón, para que sigamos siendo fieles a Él. Que Dios nos los bendiga. Paz a vosotros, mis hermanos.